Profe, Dígame. ¿puede repetir lo del principio que se me trabó poquito, porfa? Sí, claro. Es la resistencia que tiene un material a ser rayado perforado o indentado. Gracias. Ándele pues. Bien. Entonces, ¿se acuerdan que hace 8 días estuvimos hablando de sólidos amorfos y sólidos cristalinos? Abraham Álvarez. Sí. Muy bien. Dígame, por favor, ¿cuál es la diferencia entre un sólido amorfo y un sólido cristalino de acuerdo a su organización en el espacio? Un sólido amorfo. Y Ujú. un sólido, ¿qué? Perdón. Cristalino. Sí. Sí, ya. El sólido amorfo, bueno, recuerdo, depende de sus moléculas, ¿no? Que uno está Ajá. más, como sus moléculas están más pegadas y las otras como menos, ¿no? Diferentes. Ok, entonces diríamos que tiene más o menos energía entre sus moléculas, Abraham. Entre más ¿Cuál pegadas, tendría? creo que tiene menos energía y entre un Exacto. poco más separadas tiene más energía. Correcto, muy bien, muchas gracias. Sí. Entonces, quedamos que ese espacio entre moléculas le confiere distintas propiedades a un material. ¿Ok? Por ejemplo, en esa imagen vemos dos comparativas, la clásica comparativa que nos manejan. ¿Quieres algo estético en tu boca? ¿Quieres deshacerte del metal? Nosotros te ponemos resinas. Mira qué hermosas resinas. ¿Ok? Ahora yo les voy a decir algo. Ahí tenemos dos materiales distintos. Uno es sólido y otro es amorfo. Digo, uno es cristalino y otro es amorfo. ¿Ok? ¿Cuál creen que sea cristalino y cuál creen que sea amorfo? Si yo les digo que uno es amalgama y otro es resina compuesta. El cristalino, ¿ese es la amalgama? Exactamente, el cristalino sería la amalgama, ¿sí? Y el amorfo sería la resina, que en realidad la resina, por ser compuesta, también tiene elementos cristalinos, pero en mayor cantidad es amorfo, ¿ok? Por ser un polímero. Bien. Entonces, eso le va a dar distintas propiedades de dureza, de resistencia, de flexión. Cuando hablamos de propiedades físicas o mecánicas, no estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Las propiedades mecánicas son propiedades de el comportamiento del material al movimiento de sus moléculas, ¿sí? Cómo se comporta cuando ejercemos movimiento dentro de sus moléculas. Y cuando nos referimos a propiedades físicas, pues nos referimos a propiedades ópticas, de refracción de luz, sí, usualmente tienen que ver por ahí. Lo que vimos hace 8 días de absorción, y eso es un poco más físico, ¿ok? Cómo se comporta el material en el ambiente. Bien. Ahora, ay, Chihuahua, otra vez esto. Esa imagen, por ejemplo, es una imagen de promocional o mercadotecnia, de coronas para odontología infantil. ¿Sí? Quedamos que dentro de la odontología infantil nosotros utilizamos materiales que pueden o no ser estéticos, sin embargo, por la corriente mercadológica actual, pues buscamos materiales más estéticos, ¿sí? Entonces,
ese material es dióxido de circonio. Ya lo habíamos platicado, me parece que hace 8 días o hace 15 días. ¿Sí? Es un material muy bonito, muy estético, muy limpio, que de acuerdo a los parámetros o estándares de lo que es natural, estético, es muy acorde a lo que queremos que tengan nuestros hijos en los dientes, ¿no? Ahora, ese material es un sólido cristalino, es más duro, ¿sí? Comparado con el otro material que se utiliza, que es una corona de acero cromo, que si bien es metal, no es un sólido cristalino, es más amorfo, ¿ok? Esta es la corona de acero cromo. ¿De acuerdo? Si fuera cristalino como tal, este material no sería tan fácil de moldear, tan fácil de soldar, ¿sí? Necesitaría llevarlo a temperaturas mucho más elevadas. Vaya, su punto de fusión no es tan alto comparado con este. El punto de fusión de este es muchísimo más elevado que este, ¿sí? Entonces yo a este material le puedo soldar todavía materiales para realizar algunos aparatos o algunos dispositivos que se puedan colocar en boca, ¿sí? ¿Va a cristalizar? Sí. Entonces, ¿es un sólido cristalino? Sí, técnicamente es un sólido cristalino, pero como la constitución de sus moléculas no es tan cerrada, tiene un comportamiento que me permite poder trabajar con él de manera ambulatoria, cuando este tendría que mandarlo al laboratorio para que a temperaturas mucho más elevadas puedan hacerle añadidos, ¿ok? No se compliquen, solamente les estoy dando un ejemplo. Bien. Entonces, si hablamos de propiedades físicas y mecánicas, vamos a desarrollar ahorita más propiedades mecánicas. Vamos a desarrollar algo a lo que le vamos a llamar deformación. Para entrar en deformación, tengo que conocer qué son las cargas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la deformación es algo que presenta un material al ser sometido a cargas. La modificación, ahorita lo vamos a desglosar un poquito más, pero para que entiendan, pues todo material que entra en boca va a estar sometido a cargas. ¿Por qué? Porque cuando tú masticas, vas a generar cargas sobre el material. Cuando tú tomas impresión, tienes que ejercer una carga sobre el material para que el material fluya. ¿Se acuerdan que vimos tixotropismo, que el material fluye cuando le aplico una carga? ¿Ok? Bien. Entonces, voy a tener cargas compresivas. La carga compresiva va a estar definida como aquella fuerza externa que fluye hacia el interior del cuerpo. ¿Ok? De afuera hacia adentro. ¿Ok? ¿Cómo era? Una fuerza aplicada a un cuerpo del exterior hacia el interior del cuerpo. ¿Eso sería, por ejemplo, en la oclusión, profe? Sí, O sea, lo que pasa es que la oclusión le vamos a llamar cargas compuestas o complejas, y si porque se le tienes aplica... perdón. fuerzas traccionales. Ahorita vemos a qué nos referimos con oclusión. Profesor, Pero, dígame. solamente serían fuerzas transversales, ¿no? En la oclusión son complejas. Ahorita lo vemos. Ah, Porque ok.
tengo traccionales, tengo tangenciales, tengo compresivas cuando haces oclusión, cuando estás masticando un alimento, ¿sale? Compresiva sería simplemente como esto, ¿sí? Presionar un material, llevarlo hacia el centro del cuerpo, llevar la carga hacia el centro de ese cuerpo. ¿Ok? Ahí, pues obviamente la carga viene de los dedos que están presionando sobre el bombón calentado, ¿no? Es una carga, pero siempre debe de haber una contracarga. ¿Cuál sería la contracarga? Pues en ese caso, la mesa sobre la cual está apoyándose la galleta, ¿no? Esa sería una fuerza meramente compresiva. Ahora tengo fuerza traccional. Cuando la carga va del centro del cuerpo hacia el exterior. ¿Sí? Cuando yo tracciono el material ¿ok? Bien. Por ejemplo, cuando traccionas una liga, ¿sí? Eso sería una... Vean la liga, por favor, no se distraigan. Eso sería una carga traccional, ¿sí? Estamos traccionando la liga, ¿ok? La carga la estamos llevando del centro del cuerpo hacia el exterior. Recuerden que vamos a tener una carga y una contracarga. En ese caso, ¿cuál sería la contracarga, Jocelyn Moreno? El tubo ese. Bueno, El tubo donde está apoyada la liga. ¿Sale? Bien. Profe, una pregunta. Dígame, Todo ese Jorge. tipo de carga o fuerza traccional es como si estuviera jalando, ¿es jalar? Sí, es jalar el material. ¿Va? Gracias. Ándale, pues. Y finalmente tengo una carga tangencial. La carga tangencial, recuerden que todos los cuerpos están formados por una serie de moléculas, ¿sí? Organizadas. Entonces, la carga traccional es cuando aplicamos dos fuerzas o varias fuerzas en distintas direcciones. Y la carga puede ser de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, pero en distintas capas de esa organización molecular. ¿Ok? Como por ejemplo, cuando juegan Jenga. Imagínense que el Jenga es el cuerpo que van a deformar, ¿sí? Y habrá quien le pega la ficha y la saca por un lado, habrá quien la jala, ¿sí? Pero son distintas láminas de un mismo cuerpo. Profe, perdón. Es que se me trabó el audio. Nada más escuché que dijo, puede ser en distintas capas. ¿Qué? En distintas, déjenme, pongo una pizarra, porque esto es como un poquito más compleja. Ok. Yo tengo aquí un molar, ¿sí? Es una corona. Y si yo aplico aquí una carga, pero cuando estás masticando, los movimientos no son en apertura y cierre, ¿sí? Sino serían cargas compresivas. Son en distintas direcciones. Entonces tienes cargas compresivas, tienes cargas
en una dirección, tienes cargas en otra dirección, ¿sí? Como son distintas placas las que están teniendo o recibiendo carga, puedes estar generando desplazamiento entre esas placas. A eso le vamos a llamar cargas tangenciales, cuando es en distintas placas de un cuerpo. Por eso les ponía el ejemplo del Jenga, ¿sí? ¿Por qué? Porque un Jenga, creo que todos hemos jugado Jenga, o al menos hemos visto cómo se juega, pues está conformado como por varias láminas. Y una fuerza puede ir hacia una dirección, pero la otra fuerza puede ir hacia la otra dirección. ¿Sí? ¿Quedó un poquito más claro? Dígame, Jonathan. En la definición nos dijo que podían ser fuerzas de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. ¿Cuál sería un ejemplo de una fuerza tangencial de adentro hacia afuera? De adentro hacia afuera. Lo que pasa es que, mira, otra vez voy a regresarme a el pizarrón. Aquí tú estarías ejerciendo una fuerza. Esta iría hacia el centro del material, pero el impacto repercute de adentro hacia afuera. ¿Sí? O sea, estás generando desplazamiento entre las láminas de ese cuerpo. ¿Sí? Ok, gracias. Ándale. Espérenme tantito porque ahora no sé qué quiere. Anda muy sonso mi son. Espérenme, o soy yo. Listo. Ok. Bien. Y las cargas masticatorias en general les vamos a llamar cargas masticatorias compuestas. ¿Sí? Lo pueden encontrar en algunos libros como compuestas o los pueden encontrar como complejas, ya que no es como tal una sola carga, sino interactúan cargas tangenciales, interactúan cargas traccionales e interactúan cargas traccionales. Perdón, ¿dijo que eran compuestas o qué, perdón? O complejas. Gracias. O sea, por ejemplo, el doctor Barceló Palma, bueno, en el libro Barceló Palma, utilizan el término compuestas, pero si no estoy mal, en el Maqui hablan de complejas y se refieren exactamente a las mismas, ¿no? Pero uno está en español y el otro es traducir. Entonces, eso varía nada más del autor, pero lo importante es que sepan que pueden ser cargas que van en varias direcciones. ¿Ok? Bien. Entonces, partiendo de esa carga, o como veíamos ahorita en la otra diapositiva, tensiones, porque se somete a una tensión al material. Vamos a tener una característica o un fenómeno que le vamos a llamar deformación. ¿Sí? A ver, escucho ahí un micrófono que se abrió. ¿Escucho? ¿Algunos se van a decir? No. Bien. A ver, Andrea Paola Ponce. Andrea Paola Ponce. Mande. Buenos días, Andrea. ¿A qué te suena deformación? Buenos días. Buenos días. Algo que pierde su forma. Ok. Bien, algo que pierde su forma, ¿verdad? Entonces, cuando nos referimos a deformación, no nos referimos precisamente a la deformación de un individuo conforme va pasando el tiempo debido a sus adicciones, sino nos referimos a deformación de un material, de un cuerpo, al cambio de forma de un cuerpo dado
por la aplicación de cargas. Ahorita que vimos los ejemplos, veíamos cómo está la galleta, le aplicas una carga compresiva y el centro de la galleta se deforma, ¿sí? Modifica su forma. Vimos el ejemplo de la liga, que está el chavo jalando la liga, y la liga se deforma, cambia su forma. ¿Ok? Profe, ¿lo puede repetir, por favor? ¿Puedo repetir que la definición? Sí. Ok, es el cambio de forma de un cuerpo al recibir una carga. Gracias. André. O el desplazamiento de los átomos de un cuerpo al recibir una carga. Ahora bien, tengo dos tipos de deformación. Deformación elástica y deformación plástica. Deformación elástica es cuando yo le aplico una fuerza, una carga o una tensión a un material y este material regresa a su forma normal. ¿Ok? O sea, todos los elementos atómicos de ese material se volvieron a acomodar como estaban. Deformación plástica. Cuando yo le aplico una carga, una tensión o una fuerza a un material y este no regresa a su forma original. O sea, todas las moléculas, todos los átomos, todo lo que le compone, cambia. ¿Ok? Entonces tenemos una liga. A ver, Andrea Calle. ¿La liga tiene deformación plástica o deformación elástica? Elástica. Muy bien. Usualmente su módulo elástico es un poco más amplio. Pero cuando nosotros jalamos demasiado esa liga, pierde su deformación elástica y queda en deformación plástica. Entonces, la deformación elástica va a tener un límite en todos los materiales. ¿Sale? Todos los materiales van a tener deformación elástica y deformación plástica. En unos, la deformación elástica puede ser más amplia, puede ser mucho mayor. En otros, la deformación plástica puede ser mucho mayor. ¿Sí? Pero todos se estudian con base a esas dos deformaciones. Bien, a ver, fíjense. Voy a dibujar aquí una gráfica. ¿Ok? Aquí le vamos a poner una D. ¿Sí? De deformación. ¿Sí? Y aquí le vamos a poner una F de fuerza. Es un ejemplo nada más para que nos dé una idea. ¿Sí? Bien. Quedamos que la liga tiene más deformación plástica, ¿no? Entonces, digo elástica. Yo le aplico mucha fuerza. Acá, por ejemplo. ¿Sí? Perdón, espérenme. Sí. Yo le aplico mucha fuerza
y ese material se deforma, pero regresa a su forma original. ¿Sí? Pero va a haber un momento en el que ya no regrese a su forma original y se deforme por completo. Creo que mi gráfica no es muy clara. Ahorita les voy a poner otra. A ver. Mejor les voy a buscar una gráfica, porque si no... Por ejemplo, un cristal. Un cristal no tiene deformación elástica. Su módulo de deformación elástica es muy bajo, ¿sí? O sea, le puede dar un pelotazo, le puede dar 2 pelotazos, le puede dar 3 pelotazos, pero al cuarto se fractura, se quiebra. Entonces, mientras tuvo esa resiliencia de recibir el pelotazo, estaba mediante una deformación elástica. Pero al momento que sobrepasa esa deformación elástica, entra a un módulo de ruptura, o sea, se quiebra. Listo, aquí tengo una gráfica. Abrir imagen. Ok. Fíjense, ¿ok? Yo puedo someterlo a mucho esfuerzo, mucha tensión, ¿sí? Pero conforme aumenta esa tensión, las moléculas comienzan a separarse, y al llegar a ese punto en el que se separan, entra a una región plástica. O sea, ya las moléculas no regresan a su forma original y sobrepasa el punto en el que ya no hay una interrelación entre las moléculas y se fractura. ¿Ok? El ejemplo es muy claro con una liga. Lo puedo ir traccionando, Va a llegar un momento en el que si yo lo suelto, ya no regresa a la forma que tenía, sino queda un poquito más larga. Quiere decir que el material ya está ahí en una deformación, en una región plástica. Pero lo sigo traccionando hasta que ¡pac!, se rompe. ¿Sí? Hay materiales a los que yo les puedo inyectar mucho más esfuerzo, o sea, una carga mucho más fuerte y súbita, y lleguen a su punto de fractura antes, pero todos tienen este mismo comportamiento, región elástica y región plástica y fractura. Todos los materiales. Habrá algunos materiales que con poco esfuerzo estén llegando a su región elástica, estén sobrepasando su región elástica, estén llegando a la región plástica y se estén separando. ¿Sí queda un poquito más claro? Perfecto. Sí, exactamente, ¿no? Cuando le aplicamos una fuerza a un material y este material regresa a su forma normal o a su forma inicial, por así decirle, le vamos a llamar deformación elástica. Cuando el material, gracias Natalia, cuando el material no regresa a su forma normal, le vamos a llamar deformación plástica. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que partiendo de estos conceptos, vamos a tener dos características principales que se manejan dentro de los módulos de elasticidad y módulos de plasticidad, o dentro del espectro de flexibilidad y dentro del espectro de plasticidad. ¿Ok? Bien, fíjense. Vamos a hacer otra vez nuestra gráfica. Bueno, porque con el otro grupo ya lo habíamos hecho.
donde vamos a tener aquí fuerza. Recuerden que fuerza puede ser sustituido por tensión, a su vez puede ser sustituido por carga, ¿sale? Y es una gráfica de acuerdo a la intensidad de la carga, ¿sí? Puede estar graficada en cualquier medida de fuerza. Usualmente en odontología se emplean los megapascales, ¿ok? Y aquí le vamos a poner deformación. La deformación puede estar medida en porcentajes, en milímetros, en cuánto se deformó algo, ¿no? Qué cantidad de material se deformó, ¿sale? Entonces, de acuerdo al comportamiento de ese material, yo puedo tener un material al que le aplique una carga constante, ¿sí? Considerablemente grande, pero tenga mucha deformación, ¿sí? Pero cuando yo retiro la carga, el material regresa a su forma normal, ¿ok? Hasta aquí entonces estamos llamando que todo este espectro rosa que ya dibujé, le llamaríamos deformación elástica, ¿de acuerdo? Va a llegar un punto en el que ese material ya no regrese a su forma original y se genere, voy a poner de otro color más contrastante, y se genere un cambio en su forma y entra a una deformación plástica, ¿ok? Quiere decir que yo cuando le retiro la fuerza al material, sigue siendo el material completo, pero ya no regresa a su forma original, ¿ok? Y si continuamos con esa fuerza aplicada, puede llegar a generarse un punto de quiebre o de ruptura. Va a sonar un poco raro el ejemplo, pero piensen en un resorte de calzón, ¿sí? Cuando ese resorte se está poniendo todo el tiempo y está relativamente nuevo, pues evidentemente el módulo elástico se sigue manteniendo, ¿sí? O sea, se sigue preservando. Conforme pasa el tiempo, ese resorte ya no tiene la misma elasticidad. O sea, ya está en un módulo plástico. Ya se deformó. ¿Sigue completo? Sí, sigue completo. Pero ya no tiene las mismas características que tenía o que preservaba previamente. ¿Ok? Va a llevar un momento en el que se rompa. Entonces entra en su punto de quiebre o punto de fractura. ¿Sale? Todos los materiales tienen el mismo comportamiento. Todos, no el mismo comportamiento, todos pasan por módulo elástico, módulo plástico y punto de quiebre. ¿Ok? Todos aquellos sólidos. Porque hace rato decían, doctor, pero es que los líquidos también, no. Los líquidos no, los sólidos, nada más. ¿Ok? Un sólido no tiene flexibilidad. Ajá, te escucho, Yo Tere. encontré su grafiquita en un libro, Ajá, la gráfica que hizo, y también dice que determina mucho el tiempo. claro. Sí, sí, sí. El tiempo influye. Nada más que el tiempo ya tendríamos que verlo desde otra, o sea, hacer como... Yo no sé si se vea, pero esta es la gráfica del libro. Sí, es algo muy similar. Es algo muy similar. ¿Sale? Aquí lo único que quiero que me entiendan es la fuerza y el porcentaje o qué tanto se deforma. ¿Sale? El tiempo podría ir aquí también. ¿Sale?
Tiempo. Pero en este momento no lo vamos a poner. ¿Ok? Ahora. Yo puedo aplicar, fíjense bien, este material tiene una deformación elástica hasta aquí. ¿Sí? Someter otro material que tenga una menor deformación exactamente a la misma deformación que tenía el otro material y que tenga un comportamiento sometido a la misma fuerza, pero con un punto de quiebre menor. Quiere decir que el material no se va a deformar. Por eso no me quiero meter en tiempo, Teresa. Porque quiero que vean que el material no se va a deformar tanto, ¿sí? Pero se va a someter exactamente a la misma fuerza, ¿sí? Y el punto de quiebre se somete a la misma tensión, pero no presentó tanta capacidad de deformación. ¿Sale? Ahora, puedo tener otro material que puede tener muy poca deformación elástica, mucha deformación plástica y preservarse, y bien difícil que llegue a su punto de quiebre. ¿Sí? Ejemplo, hace rato salió el tema y por eso quería empezar con esto para que quede más claro. Ejemplo. Sus compañeros ponen el ejemplo de una regla, ¿sí? Ustedes compran una regla de 30 centímetros y en la farmacia, en la papelería, les dicen, ¿de qué la quieres? Tengo esta de plástico, te cuesta 15 pesos. Tengo esta de plástico, te cuesta 30 pesos. Tengo esta metálica, que te cuesta 45 pesos. ¿Sí? Y ustedes esa regla, la de precio muy barato, la sujetan, apenas si le hacen así, poca fuerza, bueno, más bien con la misma fuerza, pero se fractura de inmediato. Se deformó muy poco, ¿sí? Yo apenas hice una fuerza traccional, o de, no es, más bien en este sentido sería compresiva, ¿sí? Porque yo estoy impulsándolo aquí. No sé si me vean. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Y la flexión que tuvo fue muy poca. Entonces se deformó muy poquito, pero se fracturó rápido. Entonces tuvo poca deformación y una fractura rápida. ¿Sí? Prueban la siguiente y el plástico lo pueden deformar un poquito más. ¿Sí? Es difícil que se fracture, pero va a llegar un punto en el que ¡pac! Se fracturó. ¿Sí? O sea, me permitió deformarla un poquito más, pero se fracturó. ¿Sí? O compran una metálica que te resiste muy poco la deformación elástica, pero tú puedes doblarla demasiado y es difícil que se rompa. O sea, se encuentra más en un módulo plástico. ¿Sí queda más claro? Bien. Eso nos va a dar a nosotros posibilidad de evaluar un material de acuerdo a las propiedades mecánicas. ¿Ok? Y nos va a permitir identificar estas características. Flexibilidad. La flexibilidad es qué tanto
puedo yo aplicarle una fuerza a un material y resistir la fuerza dentro de su módulo elástico. ¿Ok? No lo entendí. ¿Lo puedes repetir? Sí. La flexibilidad es la capacidad que tiene un material de resistir las fuerzas y regresar a su forma normal. Dentro de un módulo elástico, o sea, dentro de esta zona, dentro de lo que sería lo rosa. ¿Sí? O sea, por ejemplo, a ver, Ángela, tú que me preguntaste. ¿Tu regla metálica sería flexible? No, porque está... A ver, no. No regresaría a la forma original. Entonces no tiene flexibilidad, ¿no? ¿Las dos de plástico serían flexibles? Sí, Ok, ligeramente más flexibles, ¿no? Pero ¿cuál sí. sería más flexible? ¿La 1 o la 2? La 2. Exactamente. ¿Sale? El que pueda resistir más carga y regresar a su forma normal. Este sería un material frágil, porque no puede resistir muchas cargas, ya que es más probable que se rompa. O sea, no se deforma mucho. ¿Sí quedó un poquito más claro? Sí, profe. Gracias. Bien. Ahora, piensen en ese resorte, ¿sí? Que está ahí en la imagen. Ese resorte yo le puedo estar aplicando cargas, puedo estar jugando con él y el material va a regresar a su forma. ¿Por qué? Pues por el material que lo compone, por la estructura que presenta dentro del espacio. ¿Ok? Bien. Yo le puedo aplicar una gran cantidad de fuerza y el material va a ser muy flexible. Ahora, todos han visto ese tumbling que tiene una malla negra al centro y tiene muchos resortes metálicos como este alrededor que le sujetan. ¿Sí lo han visto? ¿Alguien no? Que me levante su mano. Ok, asumo que todos lo han visto. Bien. Esos resortes que están alrededor tienen la capacidad de resistir una carga muy fuerte, un impacto muy fuerte. ¿Sí? A eso le vamos a llamar resiliencia, la capacidad que tiene un material de deformarse al recibir una carga súbita. Doctor, ¿lo puede repetir, por favor? Es que se me trabó. Sí, la capacidad que tiene un material de deformarse al recibir una carga súbita. O sea, en un pequeño gracias. corto, sí, no hay de qué, en un corto lapso de tiempo. O sea, un impacto. Perdón, profe. Eso es súbito, ¿no? O sea, que es así como de ¿Sí? rápido. Exacto. Eso sería súbito. ¿Va? Todos han visto ese hermoso tumbling, ¿no? Pues eso es súbito. Eso fue el impacto que se puso, pero bueno. ¿Hasta ahí alguna duda? Bien. Sí, escuché el micrófono. ¿Seguros? Yo, profe, también. Dígame. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Es que como que se me confundió un poquito. Ok. Vamos a intentar poner un ejemplo. Pero necesito que estén viendo la gráfica. ¿Sale? Bien.
Voy a olvidarme de las reglas. Quiero borrar esto. Ahí está. Ok, voy a borrar este número, voy a borrar este aquí. Mira, Lisbeth. Tú tienes, quedamos, un material con estas características, ¿no? En el que le aplicas una fuerza determinada, le vamos a poner una fuerza de 7, ¿sí? Y tienes una deformación de 70. Estoy poniendo números nada más para que sean más gráficos, ¿eh? El 70%, ¿ok? Quiere decir que es flexible porque está dentro de tu módulo elástico. Yo le quito la fuerza y regresa a su forma original. A eso le vamos a llamar flexible, porque le puedo aplicar más fuerza, se va a deformar, pero va a regresar a su forma original, ¿ok? Piénsalo como si fuera... ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ah, ya sé. Una taza, un recipiente de plástico, ¿sí? Que con una fuerza de 7, tú lo aprietas, se deforma, lo sueltas y regresa a su forma, ¿ok? Bien, ahora tenemos la misma forma de taza, pero no es de plástico. Le vamos a decir que es de cristal, ¿ok? Entonces, yo le voy a aplicar la misma fuerza, ¿sí? Yo le voy a aplicar la misma fuerza, no va a tener nada de deformación elástica. No es cierto, sí va a tener, pero muy poca deformación elástica, micromínima. Va a tener mínima deformación plástica. Y se rompe, ¿sí? O sea, al apretarlo yo con la misma fuerza, no lo rompo, no lo rompo, no lo rompo hasta que llega al mismo punto y ¡pac! Se rompe, ¿sí? Ok. Ahí nos referimos a flexibilidad. Uno es flexible, otro no lo es. ¿Queda claro flexibilidad para que pase a resiliencia? Sí. Bien. Ahora vamos a borrar esto. Seguimos trabajando sobre la misma idea. Un material plástico, plástico no me refiero a la composición química, me refiero a que es plástico, a que se deforma y regresa, y más bien un material elástico, ¿sí? No era plástico, era un material elástico que yo lo deformo y regresa a su forma original. Piensa, por ejemplo, en el tumbling, en la malla del tumbling, ¿sí? Ok, ese sería un fenómeno así, más o menos como este, ¿sí? Yo le aplico mucha fuerza y regresa a su forma. Es difícil, necesitarías mucha fuerza para llegar a su punto de quiebre, ¿sale? Ahora imagínate que en ese tumbling, en lugar de poner una malla elástica, ponemos un acrílico, una malla de acrílico, como esas que ponen ahora en los lugares donde te atienden, en cualquier mostrador que te atienden, que son rígidas. ¿Sí? ¿Podría soportar mucha carga? Sí. ¿Sale? Ahí. ¿Podría soportar mucha carga? Claro que sí. ¿Se va a deformar? Sí, pero muy poquito. Tan poquito que casi no va a tener deformación plástica. Y se puede romper. ¿Sí? Esta carga que puede recibir, o sea, ¿yo podría saltar sobre ella? Probablemente sí, pac, pac, pac. Y puedo aplicar mucha carga, ¿sí?
pero no se va a deformar. Eso es que está siendo resiliente, está recibiendo mucha carga súbita, la puede absorber, no se está deformando. ¿Sí? Ya. Entonces, la flexibilidad es cuando sufre una deformación y tiene la capacidad de volver a su forma original. Y la resiliencia es la capacidad que tiene para absorber fuerzas. El impacto, exactamente. Ajá. Exactamente. Ok. Así, ya quedó. Así es Gracias. ahora sí que pudiste, gracias Lisbeth, pudiste aterrizarlo de forma más sencilla. Y bueno, digo, si nos metemos un poquito más allá, vamos a ver que este también tiene resiliencia, este también, pero no, ahorita no nos vamos a meter hacia allá, si no sería confundirlos mucho más. Como lo definió Lisbeth, es la mejor manera, ¿vale? Bien. Entonces, ya quedó un poquito más claro, jóvenes, para que continuemos. Entonces, pasamos a escurrimiento. Seguimos hablando de sólidos. Seguimos hablando de sólidos, ¿ok? Vamos a pensar en el ejemplo que dábamos hace 8 días de la modificación de temperatura, y es importante que aquí consideremos la modificación de la temperatura o la influencia de la temperatura para que asociemos el escurrimiento. Yo tengo hielos en mi congelador. Están al menos a 0 grados para mantenerlos en punto de fusión y que estén en estado sólido. ¿Ok? Yo los saco y los pongo a temperatura ambiente. Ahorita que deben ser como unos, bueno, en mi casa hace frío, siento que están como a 18, 20 grados. Pero los sacan y a una temperatura mayor. ¿Ok? Ese hielo va a pasar de sólido a líquido por la influencia de la temperatura y el agua va a escurrir. ¿Ok? Bien. El escurrimiento es el fenómeno que presenta un sólido al desplazamiento de sus moléculas dado por una carga constante influenciada por la microestructura del material, en este caso es H2O, es agua, al paso del tiempo y que se ve potencializado por la temperatura. Entonces, son 4 elementos que influyen para que se dé el escurrimiento. Ángel Saldaña, repítamelos, por favor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuáles fueron esos 4 elementos que influyen en el escurrimiento? Es temperatura. Ajá. Es... no. Es... Bueno, es que... Despierte, anda en el WhatsApp ahí, hasta acá se escuchó que entró el mensaje. Ponga atención, por favor. ¿Quién me puede decir cuáles son esos 4 elementos que mencioné? ¿También era tiempo? ¿Quién fue? Julis. Dime, Liz. Ajá. Era temperatura, tiempo, energía, Microestructura. microestructura y yo no me acuerdo del otro. El sólido, ¿no? La carga, ¿no? Una carga constante. Muy bien. Fue Isabel, ¿verdad? ¿O quién fue? No, profe, podría volver a repetir, es que me quedé a la mitad. O sea, solo tengo fenómeno que presenta un sólido al desplazamiento de sus partículas debido a una carga constante. Del desplazamiento de sus partículas debido, 1, a una carga constante. 2, a la temperatura. 3, a la microestructura del sólido.
y 4 al paso del tiempo. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, Jorge. Sobre la carga constante, en el ejemplo del hielo, ¿cuál sería la fuerza que sería aplicada sobre él? O sea, A si no lo ver. estamos tocando y se empieza a derretir. Ok, a ver. Sharif, ¿cuál sería la carga constante? Para el desplazamiento del agua, Ajá, ¿cuál sería la pues, carga constante de dejar el hielo y que escurra? podría ser la gravedad, por ejemplo, si es Así una es. superficie inclinada. Aunque no sea inclinada, sigue siendo la gravedad. Mm. ¿Sale? La gravedad es la principal carga constante que va a influir en el escurrimiento. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ya nos queda un poquito claro el ejemplo del hielo, ¿no? Es un sólido que lo sacamos, entonces hay un cambio de temperatura, la temperatura aumenta, las moléculas se empiezan a separar y empieza a haber activación entre ellas, entre sí. La carga constante, que es la gravedad, empieza a interactuar, el paso del tiempo empieza a interactuar y la microestructura, que es H2O, agua pura. ¿Ok? Ahora, si pensamos en otro material, como por ejemplo una vela, la microestructura sería todo el componente orgánico que tiene la vela. Usualmente son de cera, de abeja o vaya, de algún polímero. ¿Ok? Entonces, esa cera, si yo prendo la vela, voy a promover que aumente la temperatura y quedamos que esa energía cinética permite que las moléculas se separen entre sí. Y si a eso le añadimos la carga constante, que sería la gravedad, pues estamos teniendo escurrimiento. ¿Ok? Ahora, pensemos en que dejamos esa vela sobre la mesa por mucho tiempo, pero no la encendemos. ¿Va a haber escurrimiento? De acuerdo a la temperatura del ambiente. Exactamente. Si el ambiente comienza a tener mayor temperatura, el material puede escurrir. Microscópicamente quizá, y ni siquiera sea perceptible para nuestro ojo, ¿sí? Pero puede escurrir y puede hasta sellar todo el contorno de la vela sobre la superficie que le está sosteniendo. Y después la querramos quitar y esté medio pegada y tengamos que poner un poquito más de fuerza para retirarla. ¿Sale? Entonces, claro que escurre también. Muchas gracias. No vi quién fue, pero sí, influye la temperatura yo. del ambiente. Muy bien. Muchas gracias, Teja. ¿Vale? ¿Queda claro el fenómeno de escurrimiento? Microestructura, magnitud de la carga, temperatura y cuál falta ahí por anotar, Cristina Becerra. A ver, Cristina Becerra, ¿dónde andaba? ¿Cuál Es que falta estaba ahí por anotar? apuntando y se me fue. A ver, Jocelyn, ¿cuál Perdón. falta? Ándale, pues, Jocelyn. ¿El tiempo? El tiempo. ¿Vale? Gracias. Bien. Ok, y este es un momento en el cual vamos a hablar de otro fenómeno que es relajación. La relajación, como tal, no es que tomemos una clase de yoga o que, digamos, ya pueden ir a descansar un rato. Sí influye porque hay estrés y al liberar la carga, el cuerpo se relaja. Entonces, si hacemos esa analogía, ¿cuál sería la definición de relajación en lo que estamos viendo ahorita? Como usted dijo, es liberar la carga. Liberar la Cuando carga. se libera. ¿Y qué tiene que suceder? Pues más bien que el cuerpo no esté bajo ninguna carga, ¿no? O sea, que esté ahí tranquilito, ¿o qué? Ajá, sí, tiene que ver con retirar la carga, pero ¿qué estoy esperando que suceda con ese cuerpo? Que esté estático. Que regrese a su forma original.
¿sale? Que yo al retirar la carga, el material tenga un tiempo, más bien la relajación va a ser el tiempo en el que las moléculas regresan a su conformación inicial. Profe, se me trabó un poquito, ¿lo puedes repetir otra vez, por favor? Sí, Jocelyn, ¿me apoyas en cerrar tu micrófono para que no se meta el otro ruido? Gracias. Fíjense, se lo voy a explicar desde el inicio. Yo le aplico a un cuerpo una fuerza. Lo estoy manteniendo en tensión, ¿sí? Yo retiro la fuerza y al retirar la fuerza el cuerpo entra en relajación. Ahora, la relajación va a ser el tiempo que tarde ese cuerpo para que toda su microestructura se reacomode y recupere su forma original. Habrá materiales que el tiempo de relajación sea menor, como lo que habíamos estado viendo de la liga, ¿sí? Yo le retiro la fuerza y luego regresa a su forma. Le retiro la fuerza y luego regresa a su forma. Habrá materiales que yo les retire la fuerza, se quede deformado y que tarde mucho tiempo y yo lo deje ahí y de repente a las 2, 3 horas lo vuelvo a ver y ya regresó a su forma normal. ¿Sí? Por ejemplo, una esponja para lavar trastes. Yo estoy lavando, la estoy utilizando y todo. Cuando la dejo sobre el lavabo, en muchas ocasiones hay esponjas que luego regresan a su forma. Pero habrá otras que tarden mucho tiempo y se queden apretadas y en el tiempo que tardan en distenderse y en reacomodarse todas las moléculas, a eso le vamos a llamar relajación. ¿Ok? Por ejemplo, una silicona para impresión, vamos a ver que es un elastómero no acuoso. Esos materiales, el fabricante te dice, el material debe ser vaciado en yeso al menos 2 horas después de la toma de la impresión. ¿Por qué? Porque yo tomé la impresión, el material polimerizó, ¿sí? Entró toda la microestructura que tienen los dientes, ¿sí? Cuando yo lo retiro, para retirar la impresión genero fuerzas compresivas y traccionales, ¿sí? Esas fuerzas deforman el material de impresión nuevamente. Entonces, tengo que dejar que pasen al menos 2 horas para vaciarlo en yeso. O sea, que el material se relaje para que vuelva a adquirir la forma en la que polimerizó y yo poder vaciarlo. Es un ejemplo dentro de la odontología. ¿Vale? Yo tengo una duda. Por ejemplo, cuando estamos, no sé, por ejemplo, el gel para desinfectar, desinfectante de manos, que nos echamos y que queda todo hacia arriba y que después de un rato lo ponemos y todo se queda otra vez en la base, ¿eso también es o eso es otra cosa? El gel, no, eso sería viscosidad porque es líquido. Sería, por ejemplo, cuando oprimimos una bolsa y al momento de soltarla empieza como a recuperar su tamaño, su forma. Su forma, exacto. Sí. Sí, porque la bolsa sería como un elemento sólido, delgadito, una lámina, pero es sólida. ¿Sí queda un poquito claro, Lisbeth? O las pelotas antiestrés. Esas meras, fíjense, antiestrés para la relajación. Tú la aprietas y le estás apretando constantemente y se deforma, pero tarda mucho tiempo en volver a su forma normal. ¿Sí? Pero quiero que quede, sobre todo Lisbeth que sacó el ejemplo del gel, el ejemplo del gel es un líquido. Sí, ya me acordé que se había dicho que era solo en sólidos. ¿Sale? Entonces eso es viscosidad. También es escurrimiento, pero es por viscosidad, eso no es el mismo elemento. ¿Va?
Bien. ¿Queda clara la relajación? Bien. Ahora, resistencia. La resistencia va a ser la capacidad que tiene un cuerpo de oponerse a su modificación. A ver, puede ser resistencia a la flexión, o sea, a que yo lo doble, ¿sí? A la flexión. Puede ser resistente al calor, o sea, que necesita altas temperaturas. Puede ser resistencia a la compresión. Puede ser resistencia a la penetración, a la indentación, al rayado, que quedamos que eso, ¿cómo se llama? Dureza. Dureza. ¿Sale? Entonces, la resistencia a ser rayado, a ser indentado, a ser penetrado, al ser desgastado, se va a llamar dureza. Si yo tomo un cristal y le estoy rayando constantemente, lo estoy desgastando, ¿sí? Si yo los froto constantemente, los estoy desgastando, ¿sí? Para que un material pueda ser rayado, necesita ser frotado contra otro material más duro. Repito, para que un material pueda ser rayado, tiene que ser frotado contra un material más duro. Repito, para que un material pueda ser desgastado o rayado, tiene que ser frotado contra un material más duro. ¿Por qué es importante eso? Bueno, pues el tejido más duro del cuerpo humano se llama esmalte dental. Para yo poder desgastar el esmalte dental y poder penetrar el esmalte dental, necesito un tejido más duro, que es el diamante. Por eso es que las fresas para penetrar un diente son fresas de diamante. ¿Por qué? Porque si yo utilizo un material que no sea tan duro, lo que voy a provocar no es que se raye, es que se fracture. ¿Sí me explicó o no? Sí, profe. Si yo quiero penetrar un cristal con una broca, con un taladro, el cristal se va a romper, ¡pac! Se va a reventar, se va a fracturar. Para yo poder penetrar ese cristal, necesito que la broca sea de un material más duro para que lo vaya rayando, lo vaya desgastando y lo pueda ir penetrando. ¿Sí? Por eso es que cuando hay que perforar cristal, tiene que ser con brocas especiales. En el caso del diente, si yo quiero penetrar el diente con una fresa de carburo y estoy en esmalte, lo que voy a generar van a ser microfracturas en el esmalte. Entonces, ¿con qué tengo que penetrar el esmalte dental? Con diamante. ¿Ok? Partiendo de ese principio, voy a tener dos fenómenos. Uno que se llama abrasión y otro que se llama atrición. Si yo froto dos materiales constantemente entre sí, va a haber desgaste. ¿Sí? Bien. Si un material es más duro que el otro,
¿Cuál se va a desgastar? Pues el que es menos duro. ¿Ok? Ese fenómeno se va a llamar abrasión. El desgaste de un material que es sometido al frotamiento entre dos estructuras de distinta dureza. Ahora, si ese frotamiento es entre estructuras de la misma dureza, entonces, pues, se va a llamar atrición. ¿Y ahí no habrá desgaste, profe? ¿En la atrición? Sí, claro. Ahí claro que hay desgaste, pero el desgaste se da entre las dos estructuras. Ajá, entonces la atrición es el desgaste de dos materiales de la misma dureza al frotarse. Al frotarse, exactamente. ¿Se acuerdan que hace 8 días les platiqué de la soldadura, que hay que soldar metal con metal y mediante el fundido llega la cohesión, se unen estos y así se hacen aparatos? ¿Se acuerdan que lo platicamos? Bien. Ese metal se tiene que pulir. ¿Por qué? Porque queda poroso, queda irregular, puede lastimar en la mucosa, puede rayar la mucosa, puede lacerarla. Entonces se tiene que pulir. Y se pule con distintas piedras, con distintos elementos, con distintas puntas giratorias. Lo que hace es girar. Si se dan cuenta ustedes, esa imagen es como si fuera un taladro que le ponen una punta giratoria y eso está girando a altas velocidades y ustedes lo van sometiendo a la punta para que vaya girando y lo vaya desgastando. Eso entonces, ¿cómo se va a llamar, chicos? Abrasión. Abrasión. ¿Sale? Voy a hacerles un dibujito, otra vez otro dibujo feo. Ejemplificando un poco, que tienen aquí la banda metálica, ¿sí? El alambre que soldaron, los ponen en contacto, los llevan al calor y le dejan caer la soldadura, ¿sí? Y esto se funde y se une. ¿Ok? Bien. Esta superficie está irregular. Lo que yo tengo que hacer es someterlo a ese rozamiento, ese frotamiento, para que yo pueda dejar una superficie regular completamente tersa. Ay, perdón, me salí de la raya. Pueda dejar una superficie tersa, pulida, al alto brillo. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bien. Y pues la atrición sería el frotamiento de dos estructuras de la misma dureza entre sí. Como en este caso, pues un paciente que es bruxómano, que está tallando sus dientes y que los va desgastando por acción del bruxismo. ¿Sale? Oiga, profe, una Dígame. pregunta. Sí. Y en ese frotamiento de ambas estructuras que son que son iguales, ¿quién se va a desgastar primero? ¿Cómo? En la atrición, Ajá. ¿cuál de los dos materiales se va a desgastar primero? ¿O los dos al mismo tiempo se van Los, a do- desgastar? los dos se van desgastando al mismo tiempo. Se van desgastando a la par. Ok, profe, gracias. Sí. ¿Se acuerdan que les dije en algún momento que hay coronas de circonio para niños?
Bien. Pero es muy dura. Es mucho más dura que el diente. Entonces, ahí hay un fenómeno de abrasión, porque el niño va desgastando sus dientes. En los niños es normal que veamos esos desgastes como se ven ahí. En los adultos no, ¿sí? Pero esas coronas, como no se desgastan, pues van haciendo abrasión y van generando alteraciones y lesiones en el sistema oclusal del niño. ¿Sale? Para que más o menos se den una idea que también hay otro fenómeno de abrasión que pueda estar asociado a esto que es similar, ¿no? Por el rozamiento entre dientes, pero ahí no es el diente natural. Oiga, profe, una pregunta. Por Dígame. ejemplo, en el caso de los niños, cuando sale un diente permanente Ajá. y queda en frotamiento con uno deciduo, ¿cuál se desgasta? ¿El deciduo? Se desgasta más el deciduo porque la dureza del esmalte y de la dentina en el diente permanente es mucho mayor. ¿Vale? Bien. Hace rato comentaban sus compañeros sobre el posible desgaste de los dientes por el líquido, ¿no? Pero eso no sería abrasión, sería, más bien eso sería, a ver, esperen, eso sería abrasión, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que tiene reflujo, ¿sí? Ahí estaría habiendo un desgaste de los dientes, pero está habiendo un desgaste del material sólido por estar sometido al embate de líquido gástrico que tendría un pH muy bajo y que está generando un desgaste sobre el material sólido. O sea, no es por el frotamiento de diente contra diente, sino es porque está siendo sometido a un embate químico. Ya la siguiente semana vamos a ver pH y lo vamos a desglosar un poquito más. ¿Y eso también es abrasión, profe? Eso sería erosión. Tania Vanessa Pérez. Anda por ahí. Tania Vanessa. Sí, profe, aquí estoy. Bien. A ver, díganos a qué les suena propiedades ópticas. Estuvimos hablando de propiedades físicas, de propiedades mecánicas. ¿A qué les suenan propiedades ópticas? Ay, profe, la verdad no sé. No se angustie. A ver, Paulina González, ¿a qué le suena propiedades ópticas? A mí me suena como a lo que se puede llegar a ver en diferentes ángulos, no sé. Ok. A la percepción, a lo que se puede llegar a ver. Ajá. ¿No? Bien. Efectivamente, está íntimamente relacionado con la refracción de luz. ¿Ok? Cómo refracta la luz a algunos materiales. Y eso es importante para nosotros porque eventualmente influye en muchas ocasiones para la estética dental. ¿Ok? Cuando hacemos rehabilitaciones bucales y demás, buscamos que los dientes entre sí tengan estén estéticos, o sea, que no se note que el diente que le están poniendo es un diente ajeno a su dentadura, ¿no? ¿Y eso cómo lo vamos a conseguir? Pues en gran medida tiene que ver con el color, ¿ok? Entonces, para poder identificar esos elementos tendremos que conocer
¿cómo es que podemos evaluar el color? Tenemos primero algo que se llama matiz o color, que es como tal la refracción o la... Ay, se me olvidó la palabra. La onda. La longitud de onda que refleja la longitud y frecuencia de onda que refleja el material de acuerdo a la luz que recibe. ¿Sí? O sea, puede ser rojo, puede ser azul, puede ser blanco, puede ser negro, puede ser verde, amarillo, café. ¿Ok? Ahora, es, Perdón, así decirlo, ¿luz que recibe? a la luz que, no que recibe, perdón, que refleja. Gracias. ¿Sale? Vaya, para que nos quede más claro, es el color como tal, la base. ¿Sí? Aquí yo no sé si sea un aspecto biológico o más un aspecto social, pero creo que los hombres no tenemos como una sensibilidad amplia en cuanto a las gamas. Y las gamas se evalúan, o sea, nosotros hombres vemos el matiz, pero difícilmente identificamos o nos cuesta más trabajo identificar los otros dos elementos. Uno es intensidad. ¿Qué tanta luminosidad tiene ese color? Entonces, la intensidad se evalúa de acuerdo a una escala de blancos. Y el otro es saturación o valor. O sea, qué tan concentrado está ese rojo. Qué tan concentrado está ese azul. Por lo tanto, se evalúa en una escala de negros. ¿Ok? Bien, fíjense en la pantalla. Todos hemos estado interactuando en esta paleta, ¿no? Esto que está aquí sería entonces, ¿qué? ¿El matiz? El matiz. ¿Sale? Mi barra inferior hacia el lado izquierdo predomina ¿qué? Intensidad. Exactamente. Y de mi misma barra inferior hacia el lado derecho predomina Saturación. la saturación o el valor. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Y ahí está. ¿Ok? ¿Por qué es importante entonces? Porque me puede dar dos fenómenos distintos. Profe, ¿le puedes regresar un poquito a la diapositiva anterior, por favor? Claro que sí, Jimena. Entonces, la saturación es en la parte de valor, ¿verdad? Uh-huh. Así es. Profe, la intensidad que era, perdón, en una escala de blancos que definía. La luminosidad. Ok, gracias. Uh-huh. ¿Listo? Sí, gracias. Ándale, pues. Ahora, pongámonos a pensar que yo tengo varios elementos del mismo color, ¿sí? Fíjense, les voy a poner un ejemplo.
que aquí todo lo tengo negro, no sé por qué. Pero bueno. Tengo dos elementos, ¿sí? Tienen el mismo color. ¿Cuál sería el color? Sería negro. Yo los pongo juntos y probablemente estando juntos pueda tener un efecto de mimetismo. ¿Qué quiere decir esto? Que al estar juntos pueden aparentar ser exactamente del mismo color, ¿sí? Pero si yo voy a cambiarlos por estos, ¿sí? Pueden aparentar ser exactamente del mismo color, ¿ok? Pero si yo, espérenme tantito, le modifico la iluminación, podría tener distinta absorción de luz entre uno y otro, por lo tanto, puedo tener una distinta apariencia. ¿A qué voy? El mimetismo va a ser la capacidad que tiene un material de igualar y perderse, lo estoy entrecomillando porque no está dentro de la definición, y perderse visualmente entre otros materiales del mismo color. Por ejemplo, aquí. Conforme vayan viendo dientes, 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 dientes y más dientes, van a ir afinando su ojo clínico. Algunos quizá ya lo identificaron, algunos no lo han identificado, pero ahí hay dos resinas, tres resinas, ¿sí? En el que en realidad si el paciente sonríe, no se notarían, no se perciben, o sea, no son casualmente, no son perceptibles, me refiero de manera casual, ¿sí? Ya cuando exploras, pues sí lo ves, ¿no? Pero de manera casual no se percibe. ¿Por qué? Porque existe la propiedad del mimetismo, que buscamos que el material iguale y se pierda entre los dientes, vaya. ¿Ok? Ese material debe tener características de color y de refracción y absorción de luz similares a las del diente, para que si el individuo está en una luz, sometido a una luz azul, se sigan viendo iguales. Si está sometido a una luz blanca, se sigan viendo iguales. Si está sometido a una luz verde, a una luz anaranjada, a una luz fría o a una luz caliente, se sigan viendo iguales, ¿sí? Y cumpla con el mimetismo. Habrá materiales que absorban más luz que otros materiales, ¿sí? Y al absorber la luz de determinada onda, no la reflejen. Y al no reflejarla, su percepción visual sea de distinta tonalidad o de distinto color. Eso se va a llamar entonces metamerismo. Una refracción de luz distinta entre dos materiales iguales, pero dado por la fuente lumínica. Porque probablemente un material, por sus características, va a absorber más la luz que el otro. ¿Sí queda un poquito claro?
Profe, ¿es entre dos materiales iguales o distintos? Dije iguales, no, son distintos. Profe, entonces el metamerismo es una refracción de luz entre materiales distintos dados por la fuente lumínica. Ajá, la variación del color entre dos materiales de acuerdo a la fuente lumínica. Gracias. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque en algún momento, anteriormente, hace muchos años, por ahí de los 70s, cuando empezaba a introducirse la resina compuesta como un material de restauración, la materia orgánica de la resina compuesta, o sea, como tal, la base de resina, bis-GMA, tenía colorantes y lo único que hacían era igualar el color, pero a la fuente lumínica convencional. Entonces la persona andaba bien feliz, sonriendo por la calle y pues se veía con sus dientes bien. Pero de repente a esa persona se le ocurría ir a un antro donde había luz azul y la resina no reflejaba la luz azul, no tenía los componentes inorgánicos de relleno necesarios para refractar la luz de la misma forma que los dientes. Entonces, al absorber la luz, no se veían las resinas. ¿Qué iba a suceder ahí? La persona sonreía y se veía chimuela, se veía como que traía los dientes fracturados. ¿Sí? Entonces, se busca igualar los colores, pero no nada más los colores, sino todos los fenómenos de refracción de luz. Profe, Dígame, y Lisbeth. la resina que se usa ahora, bueno, es que mi hermana tuvo un tratamiento de carillas de resina inyectadas Ujú. y fueron de los dientes anteriores. Ajá, Y fue al antro y esos dientes le brillaban. Al ajá. contrario, a ella sí le brillaban y nada más eso. Metamerismo. El material tiene, o sea, la refracción de luz entre las carillas y los dientes naturales es distinta. Uno absorbe más la luz con respecto a los otros. Es el mismo fenómeno, nada más que a la inversa. Ahora, ¿por qué se puede dar, Lisbeth? Bueno, probablemente el color de los dientes de las carillas que le pusieron a tu hermana es un color más blanco. Y les voy a decir algo. Los dientes naturales no son blancos. Bajémonos de esa nube de alta estética blancuzca, que tenemos y que todo lo queremos blanco. Los dientes no son blancos. ¿Sí? Entonces, pues obviamente con esto es algo muy común, sobre todo cuando hoy en día hay tantos tratamientos que buscan llevar a la alta blancura los dientes y obviamente pues sonríe una persona y donde hay restauraciones de esa calidad, o sea, de esa categoría, se va a ver muy blanco y probablemente los otros no. Y probablemente en la luz normal no se nota, pero en la luz azul sí es más evidente. ¿Sale? No quiere decir que está mal. O sea, a lo que yo me refiero, no está mal hecho lo que le hicieron a la paciente. Simplemente existe este fenómeno que se llama metamerismo. ¿Va? ¿Qué más dudas hay? ¿Por qué es importante que conozcamos estos valores, estas propiedades? A ver, ya voy a dejar de compartir, ya terminamos la clase. Nada más vamos a generar conclusiones, así que necesito verlos a ustedes, nada más veo a 4. ¿Por qué es importante que evaluemos, que
exploremos, que conozcamos estos valores, estas propiedades, estas características. Porque los materiales antes de ser aprobados se tienen que someter a pruebas, ¿sí? Hay valores de flexura, resistencia flexural. ¿Qué tanto se puede someter un material a cargas para determinar si es flexible o no? ¿Qué queremos? ¿Que sea flexible o que no? Depende para qué lo vamos a usar, ¿sí? O sea, si es un material que vamos a utilizar para ortodoncia, ¿qué quiero? ¿Que sea elástico o no? Pues probablemente necesito que sea elástico. ¿Por qué? Porque el alambre debe de mantener la forma para poder ir llevando los dientes al contorno del alambre que yo estoy colocando, ¿sí? Y esa flexibilidad va a permitir que el alambre se vaya insertando en todos los dientes, pero que por dentro del alambre siga peleando para recuperar su módulo elástico y recuperar su forma. Y así va moviendo los dientes, ¿sí? Pero si voy a colocar una restauración, pues igual y no necesito que sea un material flexible, sino necesito que sea un material que tenga un módulo flexural similar al del diente. Que el diente pues, no es flexible, ¿sí? Es resiliente. Entonces, todo esto se examinen los materiales que se utilizan dentro de boca de acuerdo a las necesidades que tiene cada uno de esos materiales y para lo que está fabricado. ¿Ok? Ya quedó un poquito más claro, entonces la óptica, la refracción de la luz. Mientras más pulido está un material, más pegadas y ordenadas están sus moléculas entre sí y mayor refracción de luz, por eso, mayor refracción de luz tiene, por eso es que un material pulido al alto pulido brilla, como un espejo, ¿sí? Conforme avancen en la licenciatura se darán cuenta que habrá profesores que les pidan que sus materiales o sus aparatos o lo que pulan tenga que estar pulido al alto brillo y les digan, ok, ya lo puliste, pero yo no me reflejo en el material. Entonces todavía le falta pulido. ¿Ok? Y eso está íntimamente relacionado con el término dureza, con el término desgaste, con el término de atrición y abrasión. ¿Sale? ¿Queda claro? ¿Alguna duda?